Bienvenidos al canal El despertar de la afiliación. La desaparición del universo. Autor Gary Renard. Primera parte. Un susurro en tus sueños. Capítulo 2. La alianza clandestina de J. Parte 3. Gary. Eso no deja nada bien parada a la coalición cristiana. Pursa. No te caen nada bien, ¿verdad? Gary. Me agota escuchar a esos políticos inclementes de derecha que se autoproclaman cristianos, pero posiblemente no reconocerían a Jesús si viniera y los pateara en el trasero. Pursa. Sí, pero esa es una trampa sutil y acabas de caer de cabeza en ella. Puede ser justo decir de alguna forma que la mayoría de los cristianos podría cambiar fácilmente su religión por el criticismo. Pero si juzgas sus juicios, estás haciendo lo mismo que ellos, lo cual te coloca en la misma posición, encadenado a un cuerpo y a un mundo que estás haciendo psicológicamente real para ti al dejar de perdonar. Es obvio que la mayoría de las personas no podrían perdonar por completo a los demás si su vida dependiera de eso. Y tu vida real depende de eso. En vez de sencillamente señalar que J fue capaz de perdonar incluso cuando lo estaban matando. Aunque la mayoría de los cristianos de hoy en día ni siquiera pueden perdonar a personas que no les han hecho nada, sería mucho más útil para ustedes preguntarse ¿por qué fue capaz de hacerlo? Por cierto, descubrirás mientras procedemos que las organizaciones como los republicanos y los demócratas, la Coalición Cristiana y la Unión Americana de Libertades Civiles están aquí por una razón muy diferente de la que tú crees en realidad. Gary. Supongo que debe proceder entonces, pero ¿puedo hacer primero una pregunta más sobre el no dualismo? Pursa. Más te vale que sea buena. Me estás cortando mi conversación. Gary. Recuerdo una vez a una muchacha, a una mujer colega estudiante de física, que me dijo que la materia aparecía de la nada y es casi todo espacio vacío. ¿Estás diciendo que es el pensamiento que hace que la materia aparezca? Pursa. Es cierto que la materia aparece de la nada. Lo que es menos obvio, y no obstante, es necesario comprender, es que después de que aparece, sigue sin estar en ninguna parte. Todo el espacio es vacío e inexistente. Incluso la más minúscula fracción que parezca contener algo. Explicaremos luego lo que ese algo quiere decir. En cuanto a los pensamientos,
haciendo aparecer imágenes. Una forma más exacta de ponerlo sería que un pensamiento hizo que todas las imágenes aparecieran, porque todas representan la misma cosa en formas de apariencia distinta. Dichos temas están cubiertos con más detalle por las enseñanzas de J, las cuales están en un lenguaje que puede ser comprendido, pero no fácilmente digerido por la gente de tu época. Por ahora, concentrémonos en una pequeña aclaración del pasado con el fin de prepararte para reunirte con el presente. Gary. Muy bien. Ya que están aquí, quiero decir, ya que todos parecemos estar aquí colectivamente en una imagen. Arten. Como dije, J no era crítico ni reaccionario, y nuestro breve esquema del no dualismo debe haberte dado la idea de que él no estaba dispuesto a hacer concesiones en esta lógica. Si nada está fuera de tu mente, entonces juzgar es otorgarle poder sobre ti, y no juzgar es quitarle ese poder sobre ti. Esto ciertamente contribuye al final del sufrimiento. Pero nuestro hermano J no se detuvo ahí. El no dualismo puro reconoce la autoridad de Dios de una forma tan completa que renuncia a todos los apegos psicológicos distintos a Dios. Esta actitud también reconoce lo que algunas personas han llamado el principio tal para cual, que dice que todo lo que proviene de Dios debe ser como Él. El no dualismo puro no está dispuesto tampoco a hacer concesiones con este principio. Más bien, dice que todo lo que proviene de Dios debe ser exactamente como Él. Dios no puede crear nada que no sea perfecto. Si no, Él no sería perfecto. La lógica es impecable. Si Dios es perfecto y eterno, entonces, por definición, todo lo que Él crea tiene que ser perfecto y eterno. Gary. Eso ciertamente lo define claramente. Arten. Puesto que obviamente no hay nada en este mundo que sea eterno y perfecto, J fue capaz de ver el mundo por lo que era, nada. Pero él también sabía que había aparecido por una razón, y era para mantener a la gente alejada de Dios y de su reino. Gary. ¿Por qué tiene que mantenernos alejados de la verdad? Arten. Falta que tratemos dos temas antes de eso. Pero debes comprender que J hizo una distinción completa y sin concesiones entre Dios y todo lo demás, siendo todo lo demás totalmente insignificante, excepto por la oportunidad de escuchar su interpretación de parte del Espíritu Santo, en vez de la interpretación del mundo. Todo lo que involucra
la percepción y el cambio sería, por su propia naturaleza, imperfecto. Una idea que Platón expresó pero no desarrolló por completo en función de Dios. J aprendió a ver siempre más allá de la percepción y a elegir con el amor perfecto del espíritu sobre una base consistente. La distinción vital entre el espíritu perfecto y el mundo del cambio le permitió escuchar la voz del Espíritu Santo más y más, lo cual, a su vez, le permitió que desarrollara un proceso en donde podía perdonar cada vez más y más. La voz de la verdad se volvió más fuerte e intensa hasta que J llegó al punto en donde solo podía escuchar esta voz y ver completamente a través de todo lo demás. Finalmente, J se convirtió, o mejor, se reconvirtió en lo que esta voz representa, su verdadera realidad y la tuya, como espíritu y unicidad con el reino del cielo. Recuerda, si crees que Dios tiene algo que ver con el universo de la percepción y el cambio, o si crees que la mente que hizo este mundo tiene algo que ver con Dios, sabotearás el proceso de dominar la habilidad de escuchar solamente la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Una razón tiene que ver con tu culpa inconsciente, la cual es algo con lo que eventualmente tendremos que lidiar. Otra es que un prerequisito para obtener el poder y la paz del reino es renunciar a tu pseudopoder y a tu propio y más bien precario reino. ¿Cómo puedes renunciar a tus falsas creaciones si tú crees que estas son la voluntad de Dios? ¿Y cómo puedes renunciar a tu debilidad si crees que es fortaleza? Tienes que estar dispuesto a renunciar a la idea de la autoría de Dios si deseas ser capaz de compartir tu verdadero poder. La humildad es el camino, no una falsa humildad que dice que eres inadecuado, sino la humildad real que dice sencillamente que Dios es tu única fuente. Comprenderás que excepto por su amor no necesitas nada, y aquel que no necesita nada se le puede confiar todo. Entonces, cuando J hizo declaraciones tales como no puedo hacer nada por mí mismo y yo y el Padre somos uno, él no estaba proclamando ningún tipo de peculiaridad para sí mismo. De hecho, él estaba renunciando a cualquier peculiaridad, individualidad o autoría, y estaba aceptando su verdadera fortaleza, el poder de Dios. En cuanto a J concernía, no había J y eventualmente no hubo. Su realidad era ahora la del espíritu puro y totalmente fuera de la ilusión. Esta realidad está también por completo fuera de la mente que inventó el falso universo, una mente que la gente confunde con el hogar de su verdadera unicidad. J sabía que la falsa creación del universo no tenía nada que ver con la verdad.
Su identidad era con Dios y con nada más. La paz de Dios que iba más allá del entendimiento ya no era algo por lo que había que luchar. Era suya al pedirla, o mejor aún, al recordarla. Ya no tenía que buscar el amor perfecto, porque con todas sus sabias decisiones había removido todas las barreras que lo dividían de la realidad de su perfección. Su amor, como el de Dios, fue total, impersonal, no selectivo y lo abarcaba todo. Él trataba a todos por igual, desde el rabino hasta la prostituta. Él no era un cuerpo, ya no era un ser humano. Había atravesado el ojo de la aguja. Había reclamado su lugar con Dios como espíritu puro. Esto es no dualismo puro, una actitud que, con el Espíritu Santo, te llevará a lo que eres. Tú y Jota son lo mismo. Todos lo somos. No hay nadie más, pero requieres de más entrenamiento y práctica para experimentarlo. Gary: me han dicho que soy co-creador con Dios. ¿Es cierto? Arten: no en este nivel. El único lugar en donde en verdad eres un co-creador con Dios es en el cielo, en donde no percibes ser diferente a Él. No estás separado de Él de ninguna manera. Entonces, ¿cómo podrías no ser un co-creador con Él? Pero hay una forma de practicar aquí en la tierra el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, como lo hizo Jota, el cual refleja las leyes del cielo. Y es tu camino de regreso al hogar. Hablaremos más sobre los atributos del dualismo no puro y cómo practicarlo mientras procedemos. Pero por ahora, solo trata de recordar que si Dios es amor perfecto, entonces Él no es nada más, ni tú tampoco. Eres, de hecho, el amor de Dios y tu vida real está con Él. Como Jota, llegarás a conocer y a experimentar que Dios no está fuera de ti. Ya no te identificarás con un cuerpo vulnerable ni con nada más que pueda ser limitado. Y un cuerpo es todo aquello que tiene bordes o límites. Aprenderás, más bien, sobre tu verdadera realidad como espíritu puro que es eternamente invulnerable. Gary: ¿sabes? He escuchado últimamente a muchas personas con ridículas ideas espirituales como estas. Hay un tipo que solía ser un mago y que ahora se autoproclama como un desmitificador y un escéptico. Personas como él están siempre señalando que los temas espirituales van en contra de la ciencia. Parecen creer que uno debería seguir siempre lo que los sentidos y las experiencias corporales nos piden. ¿Cómo puedo lidiar con gente así? Arten: perdónalos. Te diremos cómo hacerlo. Además, dichas personas ni siquiera comprenden que son dinosaurios. Ese hombre
respeta supuestamente a los científicos, pero ¿no era Albert Einstein un científico? Gary, creo que era uno muy famoso. Arten, ¿sabes qué dijo respecto a tu experiencia del mundo? Gary, ¿qué? Arten, dijo que la experiencia de un hombre es una falsa ilusión óptica de su conciencia. Gary, ¿Einstein dijo eso? Arten, sí. Personas como tu amigo desmitificador deberían ser un poco más humildes y menos arrogantes respecto a sus presunciones. Él es en realidad un hombre muy inteligente, pero no usa su inteligencia de forma constructiva. Pero no estamos aquí para hablar de él. Su turno de hacerse consciente de la verdad llegará cuando se suponga que sea así. Mientras tanto, no esperes que él ni tu mundo se dirijan en multitud hacia tu puerta. Mira J el último día antes de la parte de la ilusión en donde fue crucificado. ¿Realmente crees que esas personas deseaban escuchar lo que él tenía que decir? ¿Y realmente crees que los gentiles eran más inteligentes? Vamos, esos tontos se tardaron otros 1200 años en llegar a usar el sistema numeral arábigo. Estaban demasiado ocupados dividiendo y asesinando personas y manteniendo el mundo en la oscuridad. Gary, ¿estás diciendo que el cristianismo es una reliquia del oscurantismo? Arten, estoy diciendo que los europeos no estaban más listos para la verdad que el resto del mundo. El universo en verdad no desea despertar. El universo desea caramelos que lo hagan sentir bien, pero los caramelos están diseñados para sujetarte al universo. Pursa. Desde la breve perspectiva de progreso espiritual que te acabamos de ofrecer, debería estar claro ahora lo que J quiso decir con frases como entra por la puerta estrecha, porque la puerta ancha y el camino que lleva a la destrucción es fácil, y son muchos los que entran por ella. Pero la puerta estrecha y el camino que lleva a la vida es duro, y son pocos los que la encuentran. Él no estaba tratando de aterrorizar a la gente, amenazándolos con destrucción, sino seguían el camino estrecho y recto. Por el contrario, él les estaba diciendo que lo que ellos estaban experimentando aquí no era vida, y les estaba enseñando el camino a la vida. Lo que están experimentando aquí es destrucción, pero J conocía la salida. Por eso dijo, estén alegres, pues he vencido al mundo. Si él no hubiera sido un hombre que tenía que aprender lecciones como ustedes, entonces, ¿por qué habría tenido que vencer al mundo en primer lugar? Él comprendió infinitas cosas que nosotros no comprendíamos. Mas todo esto estaba conectado con un sistema consistente de ideas, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Por ejemplo, él sabía que las escrituras sagradas contenían pasajes que no expresaban amor perfecto
y no selectivo, lo cual significaba que no podía ser la palabra de Dios. Gary, ¿cómo qué? Pursa. El tipo de cosas al que nos referimos debería ser obvio. Por ejemplo, ¿en verdad crees, como dice en varios versículos de Levítico, capítulo 20, que Dios le dijo a Moisés que todos los adúlteros, brujos, psíquicos y homosexuales deberían ser sentenciados a muerte? Gary, me parece un poco exagerado. Siempre me han gustado los psíquicos. Pursa, en serio. Gary, en serio, no creo que Dios dijera eso. Arten, entonces, ahora es un problema fundamental. Gary, sí, claro, los fundamentos son mentales. Arten, el mundo es un problema mental, pero el problema al que nos referimos en esta ocasión es la reconciliación frustrada de dos sistemas de ideas que no pueden ser reconciliados. Y no nos estamos refiriendo al Antiguo y al Nuevo Testamento. Las diferencias entre ellos son respecto a J, no a Dios. Sin embargo, los primeros cristianos estaban desesperados por crear un puente entre J y el pasado. Y lo que terminaron haciendo fue creando sencillamente una nueva versión del pasado. Lo que en verdad estoy comparando aquí es el sistema de pensamiento del mundo, el cual puedes encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y el sistema de pensamiento de J, el cual está totalmente ausente de ambos. Sí, puedes ver un atisbo de cómo era J en algunas de sus frases que sobrevivieron, pero eso es todo. No te estoy diciendo que el judaísmo o el cristianismo son más o menos válidos entre sí. Hemos dicho ya que en todas las religiones ha habido personas ejemplares, así como imbéciles. Eso también es una ilusión, porque como J sabía, el cuerpo es una ilusión. Y aquí tienes la razón número 1 de por qué el razonamiento del mundo y el razonamiento de J se excluyen mutuamente. Porque la realidad de J no era el cuerpo, y la mentalidad del mundo está completamente basada en una identificación con el cuerpo como tu realidad. Incluso aquellos que se aventuran más allá del cuerpo siguen manteniendo la idea de una existencia individual, la cual es en verdad apenas distinta a tener un cuerpo. De hecho, es de esta idea de la separación y de todo lo que surge de ella que te sentencias a ti mismo a seguir en el universo de los cuerpos. ¿Por qué crees que el maestro, al contrario de las demás personas de su época, trataba a todos los hombres y mujeres por igual? Gary, dímelo. Supongo que tiene que ver con algo más que el hecho de que él no estaba tratando de seducir chicas. Pursa. Era porque él no veía ni a los hombres ni a las mujeres como cuerpos. No reconocía las diferencias. Él sabía que la realidad
de todas las personas era espiritual, lo cual no puede limitarse de ninguna manera. Entonces, no podían ser en verdad machos o hembras. Hoy en día, sus feministas están siempre tratando de afirmar la grandeza de la mujer. A veces se refieren a las mujeres como diosas y a Dios como ella, en vez de él. Puede ser bonito, pero lo único que están haciendo es reemplazar un error con otro. Cuando J usaba la palabra él para describir a Dios, estaba hablando metafóricamente en el lenguaje de las escrituras. Tenía que usar metáforas para comunicarse con las personas. Pero ustedes hacen todo real. J sabía que Dios no podía limitarse según un género, ni tampoco las personas, porque en verdad no son personas. ¿Cómo puedes ser una persona si no eres un cuerpo? Es mucho más importante que comprendas eso de lo que ahora sospechas. Y te explicaremos por qué. Sabiendo la verdad, J trató igual a todos los cuerpos como si no existieran. Así, fue capaz de mirarlos a través de la verdadera luz del espíritu inalterable e inmortal, que es la única realidad de todos nosotros. En todo caso, como la mayoría de la gente hoy en día, en vez de escuchar en ese entonces lo que J nos estaba enseñando, la mayoría de nosotros veía y escuchaba lo que deseaba ver y escuchar para usarlo a él, para validar nuestra propia experiencia, la cual era la experiencia de ser un individuo en un cuerpo. Por consiguiente, teníamos que hacer que él fuera un cuerpo individual, separado y muy especial. Pues así nos veíamos en verdad nosotros, y así es como tú te sigues viendo. Aunque algunos de nosotros tendíamos a ser un poco más intelectuales, las creencias de la mayoría de los primeros seguidores eran bastante sencillas. Ya habíamos visto a J después de la crucifixión, y puesto que no comprendíamos todo su mensaje, la opinión inexacta y mayoritaria entre las sectas era que él iba a regresar a nosotros de nuevo, como lo había hecho antes, y que nos traería el reino de Dios. Se suponía que eso ocurriría muy pronto, no en el futuro distante y nada más ni nada menos que en la tierra. Yo no estaba de acuerdo con ese escenario en particular, porque como J lo enseñó en mi evangelio, el reino de Dios es algo presente que la gente no ve. En todo caso, había alguna diversidad incluso al principio, pero la mayoría de los seguidores aceptó la idea de un regreso. No obstante, con el paso de los años y las cosas poniéndose más difíciles, los líderes de una religión ahora en pleno desarrollo tuvieron que improvisar si querían captar el interés de todos. Antes de que te dieras cuenta, había gente llamando a J el cuerpo de todos los cuerpos. Ya creían que Dios había creado un mundo defectuoso con personas imperfectas como Adán y Eva, que eran capaces de cometer errores.
habían desechado por completo la lógica de que para Dios crear un mundo imperfecto tenía que Él también ser imperfecto, o que Él hubiera creado deliberadamente personas que fueran así para que metieran la pata, luego castigarlas y que sufrieran en este planeta psicópata. Después, de acuerdo a esta nueva religión en desarrollo, Dios había tomado increíblemente a su especialísimo Hijo único, quien en apariencia sería más santo que el resto de la escoria humana, y lo enviaría como un sacrificio de sangre a sufrir y morir en la cruz como una forma para expiar indirectamente los pecados de la gente. Excepto que ahora hay otro gran problema, porque de acuerdo a las propias doctrinas del cristianismo, esto en verdad no expió los pecados de nadie más. Si hubiera expiado los pecados de la gente, entonces habría sido el final de todo eso. Problema resuelto. Pero no. Ahora era necesario que todos creyeran ciegamente en todos los detalles establecidos a conveniencia de la religión cristiana. O si no, de todas maneras nos quemaríamos en el infierno, aunque hubieran nacido, supuestamente por la voluntad de Dios, en un lugar, tiempo o cultura que ni siquiera se familiariza con esta religión en particular. Gary, suena todo un poco raro cuando lo pones en esa perspectiva. El sistema de pensamiento en su totalidad no es exactamente una alabanza a la naturaleza de Dios. Arten. La razón es que todo es simbólico de una imagen temible de Dios en vez de una imagen amorosa. No queremos ser irrespetuosos, pero tenemos que hacer algunas declaraciones controversiales porque no hay exactamente una abundancia de personas en tu sociedad que estarían dispuestos a destacar estas cosas. Es cierto que en esa época J fue la persona más avanzada espiritualmente que hubiera aparecido en la tierra, pero todos los demás, incluido tú, lograremos eventualmente su mismo nivel de realización. Aquí no hay excepciones. Por consiguiente, J no es al fin y al cabo distinto de nadie más. Y su actitud era la de que nadie se quedaría fuera del cielo, porque en realidad solamente hay una persona. No todos esos cuerpos separados que estás soñando en la actualidad. Gary, ¿estás diciendo que incluso los asesinos terminarán en el cielo? Arten, incluso San Pablo o Saúl, que era su nombre antes de que se lo cambiara para atraer a los gentiles, y quien era un asesino antes de entregar su espada. No entiendes lo que estamos diciendo. No hay San Pablo, no en verdad, ni nadie, incluyendo J, excepto en un sueño. No hay nadie allá afuera. Solo hay un Hijo de Dios. Y eres tú. Llegarás a entenderlo, pero te tomará años de práctica experimentarlo en verdad. Debes desearlo, y sé que así es. Gary, si todos estamos soñando
¿Por qué tenemos experiencias separadas y también tenemos las mismas experiencias? Por ejemplo, todos vemos la misma montaña a lo lejos. Arten, es porque solo hay un sueño, lo cual explica las experiencias comunes. La mente se ha dividido en apariencia de forma tal que cada unidad observa el sueño desde un punto de vista diferente, lo cual explica sus propias experiencias personales. Sabíamos que esta conversación iba a explayarse, lo cual es perfectamente apropiado. Pero concentrémonos en el tema y tratemos los demás asuntos cuando lleguen. Gary, está bien. Están diciendo que J vio a todas las personas iguales que a él y a Dios, ilimitadas y perfectas. Todas las demás características que ponemos en las demás personas o en Dios en realidad son en verdad nuestras propias creencias inconscientes de nosotros mismos. Pursa, yo sabía que no eras tan tonto como parecías. Sabes que estoy bromeando, ¿cierto? Gary, sí, claro, qué suerte la mía. Me toca una maestra ascendida resentida. Pursa, sí, pero el resentimiento es una ilusión. Y déjame aclarar otro asunto. Gary, ¿tengo la opción de aceptar o no? Pursa, sí, siempre. Volviendo al tema, tienes que entender que como judíos creíamos sinceramente que nuestra religión había dado un gran salto hacia adelante con el monoteísmo, la idea de un Dios, al contrario del politeísmo, la creencia de muchos dioses distintos. Muchos de nosotros no sabíamos que en verdad el monoteísmo se había originado con Akenatón en el Egipto antiguo. Y toda esta idea y nuestra continuación de ella, lo único que hizo fue tomar las distintas personalidades y características, buenas y malas, de todos estos dioses inventados e incorporarlas en un Dios. Gary, entonces en vez de todos esos dioses disparatados, ustedes tenían un solo Dios disparatado. Arten, bien dicho, por supuesto. En realidad hay un solo Dios y Él no está disparatado en absoluto. Ni tampoco lo estaba el tal J, que había perdonado al mundo. Su mente habría regresado al Espíritu Santo a donde pertenecía. Ahí es donde pertenece tu mente. Tú la tomaste y tienes que llevarla de regreso. Y tengo un mensaje para ti. Nunca serás feliz hasta que lo hagas. No importa lo que creas haber logrado en cualquiera de tus vidas. Siempre habrá una parte tuya que se sentirá como que algo le hace falta, porque en tus ilusiones siempre hay algo que falta. Gary, ustedes dijeron que me dirían cómo era J. Eso me recuerda que mucha gente creía que su primer nombre era Jesús y su apellido era Cristo. Pursa, sí, y la inicial de su segundo nombre era H. Por fortuna, muchas personas se dieron cuenta que la palabra Cristo deriva del término psicológico griego que puede aplicarse a cualquiera y no solo a J. Te diré una cosa. Solíamos sentirnos como tontos tratando de describirlo ante la gente después de la crucifixión
y de sus apariciones subsecuentes. Pero espera, olvidé mencionar algo. Gary, cometiste un error. ¡Qué vergüenza! Uno más y serás juzgada con severidad. Pursa, quería señalar cómo yo sospechaba, así como unos cuantos otros también creían en esa época, que la resurrección es algo que ocurre en la mente y no tiene nada que ver con el cuerpo. Esa idea fue rechazada eventualmente por Pablo y la Iglesia, pero fue mantenida por algunos de los gnósticos. Con el tiempo, supe que la idea era correcta. Esto trae a colación algo que Arden y yo podemos decir que el cristianismo no puede. Las nuevas enseñanzas de J de la que estamos hablando pueden comprobarse como ciertas, mientras que muchas de las cosas que dice la Biblia ya han sido desacreditadas y seguirán siendo comprobadas como falsas por la ciencia. Si algo en verdad proviene de Dios, ¿no tendría sentido que eventualmente fuera capaz de demostrarse como verdadero en vez de falso? Además, debido a una historia en los evangelios, a veces se refieren a mí como Tomás el desconfiado, así como J. No deberían confundir al Tomás bíblico con el Tomás histórico y verdadero. Una historia en una novela no representa necesariamente la verdad absoluta, aunque algunas personas puedan querer que así sea. Las experiencias que pueden aportar las enseñanzas genuinas del Espíritu Santo hablan por sí mismas. Gary, y el J histórico, Pursa. Él jamás maldijo un árbol y lo mató. Nunca se llenó de ira ni destruyó las mesas del templo, pero sí curó a unas cuantas personas que ya estaban muertas, retornándolas a la vida. Además, su cuerpo murió en la cruz, pero no sufrió como ustedes podrían imaginar. En cuanto a su forma de ser, no hay palabras que puedan expresarlo con justicia. Estar en su presencia era algo tan único que te llenabas de admiración. Su paz, su amor inalterables, eran tan totales que algunas personas no podían soportarlo y tenían que mirar hacia otro lado. Su actitud era tan calmada y segura que te hacía desear saber cómo lo lograba. Aquellos de nosotros que compartimos mucho tiempo y, como en mi caso, pudimos hablar con él en privado, nos sentíamos inspirados por su fe total en Dios. Una de las ironías, y esto es algo que la gente no entiende, fue que él se consideraba a sí mismo totalmente dependiente de Dios. Pero su dependencia no era debilidad como el mundo considera. Por lo general, la dependencia, más bien, el resultado era un estado increíble de fortaleza psicológica. Las cosas que llenaban de miedo a personas fuertes no significaban nada para él, porque no eran nada para él. El miedo no era parte de él. Su actitud era similar a como si tú estuvieras soñando en tu cama.
excepto que en este caso estás totalmente consciente del hecho de que estás soñando. Y como sabes que estás soñando, sabes que no hay absolutamente nada en el sueño que pueda perjudicarte, porque nada es cierto. Comprendes que estás solamente observando imágenes simbólicas, incluyendo a las personas que no están ahí en realidad. J solía decir cuando estábamos solos que el mundo era solo un sueño sin significado. Pero la mayoría de la gente no estaba dispuesta a aceptar una idea tal, debido a que su experiencia era tan fuerte que demostraba lo contrario. Luego, enfatizaba que no es suficiente saber que el mundo es una ilusión. Los gnósticos y algunos de los primeros cristianos llamaron al mundo un sueño. Los hindúes lo llamaban Maya y los budistas lo llamaban Anika, lo cual significa prácticamente lo mismo. Pero si no conoces el propósito del sueño y cómo reinterpretar las imágenes que estás viendo, lo cual trataremos más adelante, entonces la enseñanza en general de que el mundo es una ilusión es de valor muy limitado. Sin embargo, él también dijo que llegaría el momento en que el Espíritu Santo le enseñaría a la gente todas las cosas, lo que es algo que esperamos contribuir compartiendo contigo algunas de las nuevas enseñanzas de J, y que todo el mundo sabría que solo Dios es real. Algunas veces, al final de una conversación conmigo, solo decía, Dios es, y se alejaba. Otra cosa que poco se menciona referente a él es que tenía un sentido del humor extraordinario. Era bastante irreverente. Le encantaba reír e inspirar alegría en los demás. Gary. ¿Y él estaba totalmente despierto? Arden. Sí, pero quedemos claros respecto a lo que eso significa. No estamos diciendo que él estaba más despierto dentro del sueño. Estamos diciendo que se había despertado del sueño. Esa no es una diferencia banal, Gary. En verdad, estar más despierto aparentemente en el sueño es lo que muchos confunden con iluminación. Pero eso no es lo que estamos enseñando. Puedes enseñarle a un perro a que sea más alerta y grandioso y a que se realice al máximo en su supuesta vida. Y casi cualquier ser humano puede aprender a elevar su conciencia. Siempre puedes aprender a percibir el sueño con un patrón de pensamientos más inteligente en un intento de atraer algo más, algo diferente o algo mejor. Pero nuestro hermano J estaba completamente fuera del sueño. Él no promulgaba una forma de hacer que el engaño fuera mejor, ni te decía cómo luchar por conseguir
tu expresión personal para que no murieras sin haber alcanzado tu potencial. Dichos ejercicios hacían que te sintieras mejor temporalmente, pero aún así seguías construyendo un castillo en la arena. J no se oponía a que mejoraras tu vida, sino que su interés estaba más relacionado con tu fuente de guía que con la guía misma, porque él sabía que los beneficios a largo plazo para tu mente serían fantásticos si eras un verdadero seguidor del Espíritu Santo. La verdadera meta no es adornar tu vida, sino despertar de lo que piensas que es tu vida. Entonces, estarás reconstruyendo tu casa sobre roca firme. El mensaje de J no trata de arreglar el mundo. Cuando tu cuerpo parece morir, ¿qué vas a hacer con lo que crees que es el mundo? En cuanto al mundo respecta, puedes adornarlo tanto como quieras, pero no te lo puedes llevar a ninguna parte. Gary. Algunos de los evangelios rechazados por la Iglesia ¿no se referían un poco a estas ideas? Pursa. Decir que fueron rechazados es lo menos que podemos decir. En muchos casos, los evangelios fueron destruidos por la Iglesia y no pudieron volver a leerse jamás. La gente de la actualidad ignora el hecho de que cuando Constantino convirtió al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, significó que por ley todas las demás religiones o ideas espirituales quedaron prohibidas. Por lo tanto, si tus creencias no eran parte de las doctrinas rápidamente en evolución de la nueva iglesia, eso te convertía en un hereje de la noche a la mañana, lo cual era un crimen castigado con la pena de muerte. Era como si el Congreso de repente pasara una ley diciendo que todas las creencias religiosas que no van exactamente de acuerdo con la coalición cristiana quedan prohibidas y que cualquier desacuerdo de tu parte sería un crimen equivalente al asesinato. Gary. Entonces el emperador Constantino era tan intolerante como aquellos que lo precedieron cuando perseguían a los cristianos. Pursa. Constantino era un soldado, un político y un asesino. Él no hacía nada que no fuera calculado para incrementar su poder. Se había percatado que el cristianismo ya se estaba convirtiendo en la religión más popular del Imperio Romano, y él sencillamente le sacó el mayor provecho. Es imposible creer que cualquiera que se dedique a aniquilar personas pueda tener algún tipo de experiencia religiosa seria. Gary, ¿no creen algunos que las guerras santas son justificadas? Arten. Guerra santa. Otra contradicción, si es que ha existido alguna.